Tres. Buen día, soy el doctor Fernando Morales Pérez, médico radiólogo adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión traigo el tema para presentarles que es tumores malignos del macizo facial. Hablaremos desde un enfoque radiológico multimodal para el diagnóstico, estadificación y la realización de reportes estructurados. ¿Por qué es importante este tipo de patologías? Bueno, a pesar de que corresponde al 5% de los tumores de cabeza y cuello, es decir, de que corresponden a los menos frecuentes, es muy importante y muy trascendente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico tardío de este tipo de neoplasias es determinante para la toma de decisiones terapéuticas. Si, por ejemplo, un tumor de estas características de comportamiento maligno es detectado en forma temprana, la sobrevida y las líneas de tratamiento pueden ser mucho más esperanzadoras para los pacientes. Sin embargo, si los diagnósticos se realizan en forma errónea o tardía, va a impactar directamente no solamente en la calidad de vida del paciente, sino también en su sobrevida. De ahí que sea necesario tomar decisiones prontas para establecer estas líneas de tratamiento, ya sean quirúrgicas o en su defecto por el uso de radioterapia, así como también en la mayoría de este tipo de lesiones debido a su agresividad biológica, pues también pueden implicar una alta morbimortalidad. Anatómicamente, la región del macizo facial es muy importante debido a que existen diferentes compartimentos que pueden estar comprometidos en la existencia de este tipo de tumores. Por ejemplo, los tumores, como hemos dicho, del macizo facial pueden implicar en algún momento y comprometer a los senos paranasales, incluyendo a otras cavidades anatómicas de la región, como por ejemplo las regiones orbitarias, la misma cavidad nasal en sus diferentes porciones, o los senos maxilares o frontales o etmoidales, por mencionar algunos. Existen barreras anatómicas que son muy importantes de mencionar, ya que estas barreras anatómicas inicialmente pueden tener a este tipo de neoplasias para evitar que se diseminen de forma rápida a otros espacios anatómicos. Sin embargo, en el momento barreras anatómicas son vencidas, pues esto puede hacer que los tratamientos, tanto para el abordaje quirúrgico como para el estadiaje, se modifiquen radicalmente. Estas barreras anatómicas son, por ejemplo, la lámina papirácea, la cribiforme y el piso orbitario, así como las paredes propias de los senos paranasales, como por ejemplo las de los senos maxilares. Todas estas barreras, en el momento que se vencen por la extensión e infiltración de estas neoplasias, pues pueden implicar alteraciones tanto funcionales como en la sobrevida de estos pacientes. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver en reconstrucciones tanto coronal como en plano axial con ventanas óseas la localización de estas barreras anatómicas. En la parte superior tenemos a lo que corresponde a la placa cribiforme, la cual divide anatómicamente la cavidad nasal con respecto a la fosa craneal anterior. También tenemos ahí marcada a la lámina papirácea. La lámina papirácea, recordemos que delimita las cavidades orbitarias con las celdillas etmoidales y los pisos orbitarios que delimitan a la cavidad orbitaria con los senos maxilares. En la segunda imagen, en el plano axial, podemos ver la disposición anatómica que tiene tanto la lámina papirácea como las diferentes paredes de los senos maxilares, de las cuales la pared posterior es una de las barreras anatómicas que también es muy importante mencionar porque está en contigüidad con otros espacios anatómicos profundos de la región que pueden ser de relevancia importante en la diseminación de este tipo de neoplasias. Estos espacios de diseminación que pueden incluir en las neoplasias del macizo facial pueden involucrar, por ejemplo, a la fosa pterigopalatina, a la fosa infratemporal,
al espacio parafaringio, que son corredores anatómicos a través de los cuales las neoplasias del macizo facial pueden diseminarse de formas más fácil, implicando el compromiso de diferentes estructuras anatómicas que se encuentran contenidas en dichos espacios. Dichos espacios de diseminación son, por lo tanto, vías importantes de propagación de las diferentes neoplasias a través de estos espacios. Dentro de estos espacios tenemos, por ejemplo, a la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea es un espacio pequeño y profundo en forma de pirámide y que se encuentra posterior al seno maxilar y anteriormente a las apófisis pterigoides. Esta pterigoidea contiene anatómicamente a la rama B2, a los ganglios pterigopalatinos y también es el sitio anatómico de elementos vasculares como la arteria maxilar y los plexos venosos. Tenemos en esta imagen de reconstrucción con ventana ósea en un plano axial en color morado, lo que corresponde anatómicamente con la fosa pterigoidea. Otra de las fosas importantes a mencionar es la fosa infratemporal. En la fosa infratemporal es de características amplias, se encuentra lateralmente y detrás del maxilar y medialmente a la rama mandibular. Es un espacio que se encuentra en íntima relación con el espacio masticador. La fosa infratemporal contiene anatómicamente a los músculos pterigoideos, elementos de los nervios, el foramen oval con la rama de B3 y la fisura orbitaria inferior, así como diferentes ganglios regionales a nivel óptico. Tenemos en estas imágenes de reconstrucción en plano coronal remarcadas en color morado, lo que corresponde al espacio masticador, y en color amarillo a la fosa infratemporal. Estos espacios anatómicos, como hemos mencionado, son espacios que son importantes vías de diseminación de las neoplasias malignas del macizo facial. Otro de los espacios que también son importantes de mencionar es el espacio parafaringio. El espacio parafaringio contiene tanto elementos vasculares, tanto arteriales como venosos, como elementos neurales, dentro de los cuales la vena yugular interna, el tejido vascular accesorio, la arteria carótida interna y pares neurales que corresponden al noveno, décimo, el onceavo y doceavo pares se encuentran contenidos en dichos espacios. El espacio parafaringio lo tenemos allí en esta imagen axial de resonancia magnética marcado en color amarillo. Existen estructuras anatómicas que son importantes de mencionar, pues representan sitios o puertas de salida para las diferentes neoplasias malignas del macizo facial. Estas puertas de salida significa que son vías de diseminación que son más débiles anatómicamente y que en el momento que son vencidas por la infiltración y la ocupación de las neoplasias malignas, pues pueden comprometer a otras estructuras anatómicas de vital importancia por la radicalidad que tienen en relación a diferentes funciones. Estas puertas de salida son, por ejemplo, a nivel de la órbita. En la imagen tenemos una imagen esquemática de un tumor nasosinusal, donde ustedes pueden ver cómo este tumor está venciendo la puerta de salida a nivel de la órbita, la cual puede en algún momento causarse disrupción, discontinuidad y por lo tanto el tumor del macizo facial diseminarse a la región orbitaria, comprometiendo a las estructuras que allí se contienen. Otra puerta de salida de estas neoplasias es la fosa pterigopalatina. En la imagen esquemática pueden ver una neoplasia que se encuentra ocupando la cavidad nasal y que hacia posterior se puede diseminar en color azul. Se encuentra delimitada la fosa pterigopalatina. Por lo tanto, esta es otra de las vías de importancia que en algún momento pueden encontrarse involucradas y comprometidas y a través de la cual la neoplasia maligna se pueda diseminar a dicha fosa.
Otra puerta de salida de las neoplasias malignas del macizo facial se encuentra, por ejemplo, a nivel de la base del cráneo. En esta base del cráneo, a través de la placa cribiforme, estas neoplasias pueden causar igualmente en algún momento erosión, discontinuidad de la misma y extendiéndose hacia la región intracraneal, comprometiéndose estructuras importantes y que pueden ir desde los recubrimientos meningios, los espacios subaracnoideos o en algún momento involucran propiamente a los hemisferios cerebrales. Otra puerta de salida es el canal neurovascular. Ustedes pueden ver allí en la imagen esquemática cómo puede diseminarse igualmente este tipo de lesiones a través de estos canales neurovasculares, comprometiendo otras regiones más distales a nivel de la base del cráneo o a nivel de los diferentes compartimentos del cuello. Epidemiológicamente, los tumores malignos del macizo facial, como hemos comentado al principio, son neoplasias relativamente raras. Son predominantemente de aparición en el sexo masculino y predominan en el grupo de edad entre la quinta a la sexta década de la vida. Comparados con otros tipos de neoplasias malignas y de acuerdo a la información contenida en Globocan, podemos nosotros darnos cuenta que este tipo de neoplasias no son precisamente de las más comunes comparadas con otras neoplasias malignas. Existen otras neoplasias que son mucho más frecuentes en la población a nivel mundial. Sin embargo, las neoplasias malignas del macizo facial, cuando llegan a aparecer, definitivamente pueden comprometer mucho la sobrevida del paciente y también ser causa de tratamientos muy limitados de acuerdo a la extensión y compromiso de estas neoplasias con respecto a otros espacios anatómicos de la región craneofacial. ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en la aparición de este tipo de neoplasia? Existen varios, entre ellos, por ejemplo, la exposición a ciertos elementos, como por ejemplo el polvo de madera, inclusive está relacionado con otro tipo de actividades, tanto laborales como por la exposición a diferentes sustancias, como por ejemplo el cuero, el níquel, el cromo, formaldehídos, el tabaco, el alcohol, el virus de papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. De acuerdo a la clasificación de la OMS, tenemos diferentes tipos de neoplasias que pueden aparecer en dicha región. Histológicamente podemos tener, por ejemplo, carcinomas epidermoides, adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, estesioneuroblastomas, melanomas o sarcomas. Otros tipos de neoplasias son, por ejemplo, el adenocarcinoma intestinal y otro que también es relativamente poco común es, por ejemplo, el carcinoma adenoideo quístico. Dentro de estas neoplasias vamos a revisar el carcinoma epidermoide. Es el subtipo histológico más frecuente que aparece en el 50 al 80% de los casos de las neoplasias malignas del macizo facial y que puede aparecer de forma más frecuente a nivel de los senos maxilares o de la cavidad nasal. Es una neoplasia que localmente se caracteriza por ser de crecimiento infiltrativo y causar destrucción ósea temprana. Habitualmente puede aparecer en forma unilateral y predominantemente a nivel, por ejemplo, de los senos maxilares. Es una neoplasia que se caracteriza por demostrar ciertos grados de queratinización. Por imagen podemos darnos cuenta que es una masa, como hemos comentado, habitualmente unilateral y que característicamente causa destrucción, erosión de las diferentes barreras anatómicas óseas de la región y cuando tenemos este tipo de neoplasias localmente agresivas e invasivas que destruyen en gran proporción a los elementos y barreras óseas regionales, pues una de las primeras consideraciones diagnósticas que debemos de tener es un carcinoma hasta demostrarse histológicamente lo contrario.
En estas imágenes tenemos planos axiales del macizo facial, donde podemos observar en la primera una tumoración ocupativa que se encuentra en la cavidad nasal en su lado izquierdo y que por contigüidad compromete al seno maxilar del mismo lado. Esta neoplasia es de conformación sólida lobulada, ocupativa y expansiva, y podemos demostrar que la barrera anatómica de la pared lateral del seno maxilar se encuentra comprometida al identificarse que existe disrupción de la misma y hay erosión, provocando que tengamos componente tumoral a uno y otro lado de dichos espacios anatómicos. En la segunda imagen podemos ver cómo dicha tumoración compromete al paladar duro, se extiende hacia los alvéolos dentarios e inclusive puede existir pérdida de dichos alvéolos con compromiso de las piezas dentarias. Tenemos otras imágenes donde podemos ver el comportamiento de esta lesión en un plano coronal, donde vemos cómo está comprometida la cavidad nasal en su lado izquierdo, donde lo que correspondería a los cornetes medio e inferior se encuentran involucrados al ya no delimitarse anatómicamente debido a la infiltración tumoral de los mismos. Existe ocupación en forma importante del seno maxilar en su lado izquierdo y vemos cómo está comprometido el paladar duro, los alvéolos dentarios y una proporción del hueso maxilar. Otro tipo de neoplasias que podemos llegar a presentar son, por ejemplo, los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas de tipo intestinal están, por ejemplo, relacionados con la exposición al polvo de la madera. Predominantemente aparecen a nivel del seno etmoidal y también pueden tener cambios óseos por destrucción a nivel de los huesos localmente donde se encuentra dicha lesión, y también, por supuesto, puede comprometer otros espacios anatómicos hacia los cuales puede llegar a extenderse. Aquí es muy importante mencionar que el factor de riesgo ocupacional, como por ejemplo la exposición a este tipo de materiales, pues se ha visto que está más relacionada con la aparición de este tipo de neoplasias histológicamente correspondientes a los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas aparecen predominantemente a nivel del seno etmoidal, manifestándose como la presencia de una masa. Dentro de las variantes de adenocarcinoma tenemos más frecuentemente del tipo intestinal. Tenemos otras dos imágenes del macizo facial con ventanas óseas, donde identificamos estas tumoraciones que tienen este comportamiento ocupativo. A diferencia del carcinoma de tipo epidermoide, la destrucción de los huesos que están comprometidos o localizados en dichas situaciones puede llevarse a cabo de forma más lenta. Es decir, biológicamente es más agresivo el carcinoma epidermoide comparado con el adenocarcinoma. Eventualmente puede haber, por supuesto, compromiso de las paredes óseas, ya sea de la cavidad nasal o de los senos donde se encuentre ocupando esta tumoración, debido a su naturaleza maligna. Sin embargo, repito, la velocidad de compromiso de estas estructuras dependerá mucho de la histología de las mismas, siendo mucho más agresivo en el carcinoma epidermoide comparado con los tipo adenocarcinomas. Tenemos otras imágenes en planos coronales con ventanas óseas y de tejidos blandos, donde observamos dicha tumoración. Noten que se encuentra ocupando en una buena proporción la cavidad nasal en su lado izquierdo, las celdillas etmoidales, y comprometiendo tanto al paladar duro como al maxilar, comprometiendo igualmente hacia los alvéolos dentarios. Noten ustedes la asimetría que existe de las órbitas, donde vemos que el espacio orbitario en el lado izquierdo se encuentra de mucho menor tamaño comparado con el lado derecho. Y es que justamente esta neoplasia de comportamiento ocupativo y expansivo está comprometiendo los diámetros de dicha cavidad orbitaria, y también vean la asimetría que
existe del seno maxilar izquierdo. Es de mucho menor tamaño comparado con el contralateral, esto debido al efecto ocupativo de dicha tumoración, pero noten que a pesar de su comportamiento biológico agresivo, las paredes de las órbitas y del seno maxilar han resistido a la infiltración de la misma, únicamente observándose zonas de adelgazamiento y algunas pequeñas zonas de disrupción. Probablemente en el caso de un carcinoma de tipo epidermoide, estas barreras óseas se hubieran visto involucradas y comprometidas en fases o en etapas mucho más tempranas, comprometiendo las estructuras contenidas en otros espacios anatómicos. Otro de los carcinomas de tipo malignos que aparecen en dicha región son los de tipo indiferenciados nasosinusales. Este tipo de neoplasias se consideran de tipo intestinal de alto grado. Igualmente pueden cursar con invasión tanto de las órbitas, la extensión intracraneal y el compromiso perineural. Es muy importante que este tipo de neoplasias se diagnostiquen y se detecten a tiempo, ya que tienen una actividad muy agravada en relación a la velocidad de crecimiento, porque son neoplasias que desgraciadamente se diagnostican en etapas muy avanzadas cuando ya han involucrado gran parte de estas estructuras anatómicas. De ahí de la importancia de que se haga un diagnóstico oportuno de las mismas, debido a que la sobrevida en este tipo de pacientes puede verse importantemente reducida. Dentro de las mejores modalidades de diagnóstico que tenemos son la resonancia magnética, y en este tipo de estudios podemos identificar grandes masas ocupativas rápidamente progresivas que involucran gran parte de las estructuras que ahí se encuentran contenidas. Tenemos imágenes de resonancia magnética donde podemos ver en diferentes secuencias T2, T1 contrastadas, simples y en secuencias de difusión, donde podemos observar cómo existe esta masa ocupativa centrofacial a nivel de la cavidad nasal en su lado izquierdo, donde identificamos que esta tumoración se está extendiendo por contigüidad a través de la fosa craneal anterior, comprometiendo al lóbulo frontal. Adicionalmente, podemos observar cómo se encuentra comprometida la pared orbitaria del lado izquierdo, extendiéndose por tanto por contigüidad a la cavidad orbitaria izquierda dicha tumoración. Igualmente, el seno maxilar del lado izquierdo se encuentra ocupado en forma parcial por dicha tumoración, condicionando la retención de secreciones mucosas en dicho espacio. Otra de las neoplasias que pueden aparecer a nivel del macizo facial son, por ejemplo, el esthesioneuroblastoma. Característicamente, esta neoplasia aparece en el techo de la cavidad nasal e involucra a la placa cribiforme y el etmoide superior. Recordemos que esta neoplasia se origina del epitelio respiratorio que se encuentra justamente a nivel de dicha placa cribiforme. Es un tumor de tipo neuroectodérmico que está conformado de, entre otros elementos, de quistes periféricos, y que adicionalmente con los medios de contraste puede demostrar un reforzamiento intenso. Característicamente es una neoplasia que aparece con una configuración en reloj de arena debido a la situación anatómica en la que se encuentra, es decir, puede tener compromiso a nivel intracraneal y compromiso a nivel del seno etmoidal, dando este aspecto característico de reloj de arena debido justamente a el paso del tumor a uno y otro lado de la placa cribiforme. Tenemos aquí unas imágenes de resonancia magnética en diferentes secuencias T2, secuencias T1 con contraste y secuencia T2 en plano axial. En las imágenes coronales vemos la neoplasia que se encuentra ocupando el seno etmoidal y ocupando también importantemente a la cavidad nasal en el lado derecho y al seno maxilar ipsilateral. En la imagen en el plano axial podemos ver el compromiso que existe de dichos espacios anatómicos en este otro plano, así como el compromiso que ya existe a nivel de los senos cavernosos.
Tenemos otras imágenes de un esthesioneuroblastoma donde identificamos el aspecto de esta tumoración. Vean ustedes cómo crece intracranealmente, comprometiendo en este caso a los lóbulos frontales, sobre los cuales ejerce un efecto ocupativo y de masa. Adicionalmente, el tumor crece a uno y otro lado de la placa cribiforme, ocupando a las celdillas etmoidales, comprometiendo entonces intracraneal y extracranealmente. Vean ustedes también cómo existe compromiso de otros senos que ahí se encuentran en la región, como por ejemplo el seno frontal. Existen diferentes clasificaciones para hablar al respecto de los estesios neuroblastomas, pero en este caso vamos a hablar de la clasificación de Kadish. La clasificación de Kadish es una clasificación anatómica en la cual la divide en A, B y C. El tipo A implica que el estesio neuroblastoma es un tumor limitado a la cavidad nasal, como se demuestra en la imagen esquemática. En la clasificación tipo B de Kadish tenemos a un tumor en la cavidad nasal, pero que adicionalmente involucra a los senos paranasales. Y en la clasificación C de Kadish tenemos a una extensión más allá de la cavidad nasal y de los senos paranasales y que puede involucrar otras regiones como por ejemplo la órbita, la base del cráneo, la fosa craneal anterior e inclusive poderse diseminar a la región cervical. Existen diagnósticos diferenciales en este tipo de neoplasias de las cuales hemos hablado, dentro de las cuales no debemos de olvidar, por ejemplo, al linfoma, melanoma, plasmocitomas e inclusive otros procesos infecciosos que pueden simular neoplasias. Aunque estas neoplasias son menos comunes, debemos de tomar en cuenta que deben de ser consideradas como diagnósticos diferenciales. Probablemente estudios de imagenología sea muy difícil reconocer la histología de estos, debidamente a que las pruebas confirmatorias deben realizarse mediante las tomas de biopsias y el análisis de las muestras de histopatología. Como hemos mencionado, existen diferentes vías de propagación de las neoplasias malignas del macizo facial. Habíamos mencionado la propagación directa. La propagación directa implica que en forma inicial la tumoración desde el sitio donde aparece va a comprometer las diferentes cavidades o espacios que se encuentran en forma local, diseminándose a través de las vías que previamente hemos mencionado. Existen otras vías de propagación de las neoplasias malignas del macizo facial, como por ejemplo la vía linfática, ocupando los ganglios regionales, habitualmente son los ganglios de la región cervical. Sin embargo, eventualmente y conforme se propagan este tipo de neoplasias, pueden involucrar a otras cadenas ganglionares más distales, como por ejemplo a nivel mediastinal. Otra de las vías de propagación es la vía hematógena, lo que implica una enfermedad avanzada, involucrando a otros órganos distantes al sitio donde apareció inicialmente la neoplasia maligna. Dentro de los elementos diagnósticos que tenemos, no debemos olvidar a la radiografía. Aunque la radiografía tiene un papel limitado en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, puede ser útil en algún momento de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de que las neoplasias tengan cierto grado de extensión, pueden aparecer lesiones de tipo osteolítico, como hemos mencionado en las diferentes diapositivas, y comprometer las barreras anatómicas de las cuales hablamos. Es por lo tanto muy importante que en un estudio radiográfico aprendamos a reconocer cuando existen alteraciones en estas barreras anatómicas óseas, identificándose como alteraciones de tipo osteolítico o cambios por remodelación ósea en los sitios contiguos a la ubicación de la neoplasia maligna. Tenemos en esta imagen radiográfica una radioopacidad que se encuentra anatómicamente
anatómicamente en la región facial en el lado izquierdo, causando opacidad del seno maxilar izquierdo, y ustedes pueden ver que esta opacidad se disemina o se extiende hacia la región de la cavidad nasal del mismo lado y también causando opacificación de la región alveolar y del maxilar superior del mismo lado. Todo esto corresponde entonces a una lesión ocupativa que causa la opacificación de dicha región, así como la pérdida de la continuidad de las diferentes estructuras anatómicas óseas involucradas por la diseminación y compromiso por contigüidad de esta neoplasia maligna. Otra de las modalidades que tenemos es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es una modalidad de diagnóstico que es muy útil para hacer la evaluación muchísimo más detallada de las afectaciones óseas, como por ejemplo la erosión, la remodelación, la valoración, por ejemplo, en relación si existen, por ejemplo, calcificaciones, o inclusive hacer la evaluación tanto de la extensión como de los espacios a través de los cuales se está diseminando esta neoplasia, así como la evaluación y el compromiso de los diferentes compartimentos de la base del cráneo y de la región del cuello de estar involucrados. La tomografía computarizada es muy útil para realizar un mapeo óseo. Como hemos mencionado, tiene diferentes usos y aplicaciones en la evaluación de las diferentes corticales óseas, hacer la evaluación de las erosiones y la destrucción de las láminas óseas, evaluación de calcificaciones, hacer el análisis del compromiso de las paredes de los senos paranasales, así como, por ejemplo, también de la lámina papirácea, de la placa cribiforme y de las paredes de los diferentes senos paranasales. La tomografía adicionalmente nos va a permitir evaluar el componente tumoral de tejido blando, así como de los diferentes tejidos que se encuentren ahí sobrepuestos a la ubicación del tumor o en contigüidad al mismo. Igualmente nos permite definir los márgenes tumorales, estableciendo si se trata de una neoplasia de márgenes regulares o irregulares. En el caso del uso de los medios de contraste, nos permitirá definir el patrón de reforzamiento de dicha neoplasia, así como establecer otros componentes del tumor, como por ejemplo la existencia, hemos mencionado, de calcificaciones o de necrosis del tumor. Igualmente nos permite evaluar la extensión multicompartimental de estas neoplasias cuando se trata de neoplasias localmente avanzadas. Otra de las modalidades de diagnóstico por imagen que tenemos es la resonancia magnética. Comparado con las otras que hemos mencionado, la resonancia magnética nos permite una mejor definición de los tejidos blandos, así como la evaluación de otros espacios anatómicos, como por ejemplo la órbita, estableciendo si existe o no compromiso óptico del globo ocular o de los músculos extraoculares. En el caso de la afectación intracraneal, la resonancia magnética nos permite definir de una forma más clara la afectación que puede existir sobre las meninges, así como, por ejemplo, la invasión perineural. Debido a secuencias de difusión y mapas de ADC, podemos establecer el componente tumoral y la celularidad de dichas neoplasias. Igualmente, existen secuencias de resonancia magnética especiales que pueden ser muy útiles en la evaluación y caracterización de estas neoplasias. Dentro del protocolo de resonancia magnética existen secuencias básicas que son muy útiles a la hora de la planeación del estudio y la evaluación de dichas patologías, como por ejemplo las secuencias T1, ya sean simples y contrastadas, secuencias 2, T2 idealmente en planos axiales y coronales pueden ser igualmente muy útiles, las secuencias de difusión y los mapas de ADC, las secuencias T1 post-contraste con saturación grasa y también muy importante mencionar que dentro del protocolo de resonancia magnética es muy importante hacer una planeación que involucre a la base del cráneo. Esto con la finalidad de determinar si
neoplasias están comprometiendo estructuras intracraneales. Igualmente, las secuencias de resonancia magnética permitirán hacer la evaluación dirigida de los trayectos nerviosos cuando así clínicamente se sospeche o en su defecto de que podamos ver una neoplasia que comprometa a dichos trayectos neurales. Tendríamos entonces que realizar secuencias específicas para hacer la evaluación de los pares craneales. La resonancia magnética, como hemos mencionado, tiene una utilidad bastante demostrada debido a que podemos identificar diferentes comportamientos en las secuencias específicas para este tipo de neoplasias. Por ejemplo, en secuencias T1 podemos observar señales bajas o intermedias de estas tumoraciones, en secuencias T2 señales intermedias de las mismas y en secuencias T1 con medios de contraste podemos observar el realce moderado e intenso de dichas neoplasias. Igualmente, la resonancia magnética nos permitirá identificar zonas de necrosis tumoral. Tenemos secuencias de resonancia magnética donde podemos identificar cómo se observa una neoplasia ocupativa de extensión intracraneal en una secuencia T2 en plano axial en la primera imagen y en las segundas imágenes tenemos secuencias tanto en plano sagital como coronal en T1 contrastadas, donde podemos ver el reforzamiento ávido de esta neoplasia haciendo la diferenciación del comportamiento o del componente tumoral sólido y de las zonas de necrosis tumoral. La resonancia magnética, como hemos mencionado, nos permite evaluar los tejidos blandos involucrados donde se encuentran estas neoplasias, estableciendo entonces si existe compromiso de la órbita, si existe compromiso o no de la base del cráneo, de la médula ósea, si existe o no diseminación perineural o si, cuáles son las vías de diseminación de estas tumoraciones a través de los diferentes compartimentos. La resonancia magnética también nos permite establecer diferencias entre el componente tumoral y lo que pueden ser otros hallazgos asociados a las mismas. Una de las grandes disyuntivas, por ejemplo, es cuando estas tumoraciones ocupan, por ejemplo, la cavidad nasal o los senos paranasales, puede ser difícil diferenciar qué tanto de ello es componente tumoral y qué tanto componente son secreciones retenidas. Recordemos que estas tumoraciones causan compromiso de las vías de drenaje de los senos paranasales y de la cavidad nasal, condicionando la retención de secreciones mucosas. Por lo tanto, en estudios tomográficos puede llegar a resultar un tanto complejo o difícil establecer qué tanto de lo que estamos viendo es componente tumoral y qué tanto puede corresponder a secreciones mucosas. Gracias a la resonancia magnética podemos definir mejor, de acuerdo a las diferentes secuencias, qué es tumor y qué es secreciones. En el caso, por ejemplo, del tumor en secuencias de resonancia magnética, lo podemos ver en secuencias T2 con una señal intermedia. Habitualmente los tumores van a presentar reforzamientos de estos componentes sólidos. La restricción va a ser variable e igualmente podremos ver que los tumores tienen este comportamiento infiltrativo sobre las estructuras anatómicas allí ubicadas o aledañas, mientras que en el caso de las secreciones podemos identificarlas en secuencias T2 con una señal alta, es decir, hiperintensas. Las secreciones no van a demostrar reforzamientos, es decir, que con los medios de contraste no va a haber estos realces y en su defecto podríamos identificar ciertos realces, pero periféricamente en estas colecciones o secreciones retenidas. Igualmente, la variabilidad del contenido de secreciones puede hacernos difícil la observación de estas patologías, es decir, entre mayor cantidad de secreciones, menor probabilidad de definir estas tumoraciones y lo que podríamos hacerlo muchísimo más sencillo analizando las secuencias de resonancia magnética que nos ayudarán a definir, repito, qué tanto es tumor y qué tanto son secreciones.
Dentro de los protocolos de evaluación de estas neoplasias también tenemos al PET-CT. El PET-CT se utiliza con fines de estadificación de la enfermedad, así como el seguimiento de estos pacientes, estableciendo, por ejemplo, si en algún momento se han instaurado líneas de tratamiento, ya sean con quimioterapia, con radioterapia o con excisión quirúrgica, establecer si en algún momento del seguimiento del historial de estos pacientes estuviéramos ante un caso de recurrencia de la enfermedad tumoral. Igualmente, establecer las respuestas a los tratamientos que hemos mencionado, es decir, podemos hacer la evaluación anatómica del volumen, de las dimensiones de los tumores, añadiéndole la respuesta tumoral, es decir, el comportamiento de las células neoplásicas a la utilización de radiofármacos. Específicamente, el 18-FDG es el que ha demostrado mayor utilidad y que nos ayuda a hacer una evaluación del metabolismo de estas células. En la existencia de componente tumoral viable, vamos a obtener imágenes de PET-CT con hipermetabolismo por utilización de la glucosa por parte de por las células malignas que conforman dicha neoplasia. Adicionalmente, puede servir como un complemento a las modalidades de estudio que ya hemos mencionado, debido a que, repito, puede aportar no solamente información anatómica de las neoplasias, sino también información metabólica. ¿Qué es lo que vamos a buscar intencionadamente a la hora de evaluar la extensión y compromiso de estas neoplasias sobre otras estructuras? A nivel de la órbita es importante buscar, por ejemplo, si existe destrucción de la lámina papirácea. Igualmente es importante hacer una revisión para establecer si existe invasión a la grasa extraconal y si existe, por ejemplo, compromiso de los músculos extraoculares. En neoplasias avanzadas puede haber involucro del vértice orbitario y del globo ocular. Por lo tanto, estas diferentes modalidades de estudio nos pueden aportar esta información que es muy importante a la hora de determinar tanto la agresividad como el compromiso del tumor sobre otros espacios anatómicos y de sus estructuras. En el caso de la fosa pterigopalatina, es importante para evaluar la extensión posterior de estas neoplasias en relación con la ubicación en el macizo facial, la extensión y compromiso de la fosa infratemporal, de la misma cavidad nasal o de la base del cráneo. Es muy importante también mencionar que cuando existe pérdida de la grasa normal de la fosa pterigopalatina, es decir, que existan cambios en la densidad o intensidad de señal dependiendo de la modalidad de estudio que se esté utilizando, esto puede ser un indicativo de compromiso y extensión de a la fosa pterigopalatina. En el caso de la diseminación perineural, la podremos identificar como un engrosamiento de los trayectos neurales, un incremento en el reforzamiento de los trayectos neurales, borramiento de la grasa perineural y ensanchamientos foraminales. Estos son datos que son importantes revisarlos a la hora de determinar si existe o no diseminación perineural. Con respecto a la base del cráneo, importante hacer la revisión de la placa cribiforme, la fobia etmoidal, el techo orbitario, el esfenoides, clivus y los canales neurovasculares. En este caso, la utilidad de la tomografía computarizada es mucha a la hora de determinar que exista o no compromiso de las placas óseas que conforman dichas estructuras anatómicas. En el caso de la resonancia magnética, será muy útil para determinar la afectación de la médula ósea e inclusive hacer el análisis, por ejemplo, de la dura madre y del encéfalo cuando se sospeche de el compromiso o infiltración de estas estructuras anatómicas. En el caso de la extensión intracraneal, es importante hacer la revisión de, por ejemplo, si existe contacto de la neoplasia con la dura madre, hacer la evaluación del realce meningio con los medios de contraste, hacer hincapié de que
la neoplasia puede estar comprometida por contacto o que puede estar comprometida por invasión. Es importante hacer diferenciación en estudios de imagen si la neoplasia está contactando a la dura madre o si la está invadiendo e infiltrando. También es importante hacer el reconocimiento y mención de si existe compromiso del parénquima cerebral. Siempre es relevante hacer notar que el contacto de la neoplasia con las meninges no significa invasión, es decir, no porque la esté contactando significa que está invadida. Por lo tanto, hay que hacer esta diferenciación de si estamos ante un contacto de la neoplasia con las meninges o si estamos viendo infiltración de las mismas. ¿Cómo es que se va a ver la infiltración de las meninges? Pues justamente porque vamos a ver unas meninges engrosadas, reforzantes, ¿ok? Donde puede haber irregularidad o cambios en el espesor y por engrosamiento de las meninges en el caso de que estén infiltradas. En el caso de la enfermedad ganglionar, es importante evaluar los ganglios tanto locales como regionales e inclusive a distancia. Estos ganglios pueden estar contenidos en diferentes espacios, como por ejemplo a nivel retrofino, los ganglios de las cadenas yugulares, los ganglios submandibulares y los ganglios laterales a nivel del cuello. En la evaluación morfológica de los ganglios linfáticos es importante establecer no solamente normalidades en el tamaño de los mismos, sino también el patrón de reforzamiento, la existencia, por ejemplo, de necrosis o el aspecto que pueda tener tanto sus corticales como su iliograso. El reforzamiento, entonces, el tamaño y la pérdida de la morfología ganglionar normal pueden ser indicativos de enfermedad ganglionar de tipo metastásico en el caso de estas neoplasias malignas. Dentro del TNM es otra de las cosas a través de las cuales pues tenemos que establecer cuál es el comportamiento de estas lesiones, es decir, establecer el comportamiento de acuerdo a su tamaño, tamaño, morfología, extensión de esta tumoración en lo que correspondería a la T. Lo que significa entonces que un T1 se trata de un tumor confinado a la mucosa del seno maxilar, por ejemplo, en el caso de los tumores del macizo facial originados en dicha región. En el caso de un tumor en un T2, significa que existe erosión o destrucción ósea, que esta puede ser limitada. Y en el caso de un tumor T3, existe invasión de estructuras anatómicas o espacios anatómicos contiguos a la ubicación tumor, donde podremos tener afectación justamente de senos aledaños o que pueda haber compromiso inclusive de tejidos blandos, tanto superficiales, es decir, subcutáneos, que pueda haber compromiso tanto del piso, de las paredes orbitarias o de otras fosas o senos allí regionales que estén comprometidos por la extensión local del tumor. En el caso de un T4A, es una enfermedad localmente avanzada en la cual existe invasión a la órbita, a la piel de las mejillas, las láminas pterigoideas, la fosa infratemporal, la placa cribiforme, el seno frontal o el seno esfenoidal. Es decir, una enfermedad ya es multicompartimental que compromete diferentes estructuras anatómicas y diferentes compartimentos ahí contenidos. En el caso de un T4B es una enfermedad localmente muy avanzada, donde podemos tener invasión del ápice orbitario, afección de la dura madre, el encéfalo, la fosa craneal media, los nervios craneales, la región nasofaringea e inclusive el clivus. En resumen, la T del TNM, el T1 está sublocalizada la lesión, en el T2 existen sublocalizaciones o regiones adyacentes comprometidas, en el T3 existe extensión a las paredes mediales o al piso orbitario, seno maxilar
paladar o placa cribiforme. Bien, el T4 puede hacer afección de la órbita en forma profunda, planos cutáneos, base del cráneo, dura madre, encéfalo y elementos neurovasculares. Y finalmente tenemos la N, donde ustedes pueden ver que existen desde el N0, N1, N2A, N2B, N2C, N3A y N3B, en los cuales tenemos afección de diferentes niveles y número de ganglios que pueden estar involucrados. Recordemos que estas neoplasias tienen diferentes vías de diseminación, como hemos mencionado, que incluyen desde las formas locales, es decir, por contigüidad, y también puede haber diseminación linfática, dentro de las cuales los ganglios del cuello pues son las primeras estaciones o sitios de relevo de las metástasis. Por lo tanto, estableciendo la localización de los mismos, el número de ganglios linfáticos y el tamaño de estos mismos ganglios linfáticos, podremos establecer a qué corresponde de acuerdo a la clasificación N del TNM. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un N0, pues no hay ganglios linfáticos patológicos, mientras tanto que en un N3B, pues tenemos ganglios clínicamente significativos en los cuales no solamente puede haber franca actividad ganglionar, sino que también puede acompañarse de alteraciones clínicamente manifiestas, así como infiltración o compromiso adicional a los ganglios linfáticos de tejidos aledaños a los mismos. Finalmente, en la M tenemos el M1 y el M0. En el M1 estamos hablando de que existe actividad metastásica a otros órganos. Habitualmente esta diseminación es de vía hematógena, dentro de los cuales podemos, por ejemplo, mencionar al pulmón. Habitualmente los pulmones representan uno de los órganos blanco en la diseminación hematógena de las neoplasias malignas del macizo facial, y en el caso pues de que no las hubiera, pues correspondería a un M0. Bueno, con esto termino mi participación en este congreso. Espero mucho que la información que aquí les he compartido sea de mucha utilidad para su práctica médica, para su práctica radiológica, a todas las personas que estén involucradas en el manejo, detección y seguimiento de este tipo de pacientes. Agradezco al comité organizador la invitación a este congreso, esperando por supuesto que la información compartida en esta presentación sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.